Hola, Dios les bendiga, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Encuentro, nuestro programa como cada martes. Y hoy tenemos la bendición y el honor de tener al pastor Walter Serantes desde Benavides. Bienvenido, pastor, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Bueno, un placer poder acompañarles en esta mañana. Una mañana linda, aunque acá está lloviendo, ha menguado un poquito recién, pero en el simple hecho de poder despertarse creo que ya es bonita, ¿no? Así que bien, contentos de poder estar con ustedes un ratito en este tiempo y bueno, realmente enriquecer a la linda audiencia que ustedes tienen. Aquí les mandamos saludos desde aquí de Tigre, desde Buenos Aires. Así es, pastor. ¿Hace cuánto tiempo nos podría contar un poquito a la audiencia? ¿Hace cuánto tiempo está de pastor allí en Tigre, en Benavides? También secretario nacional de la Unión de la Asamblea de Dios. Bueno, su ministerio, ¿cómo se desarrolla? Bueno, en mi caso soy pastor como consecuencia, creo, ¿no? Creo que quizás nos pasa a todos. No puedo decir cuándo se definió que soy pastor, pero sí creo que desde mis comienzos cumplí la función pastoral. Soy de esos pastores que no fueron ungidos para ser pastores, sino que no había otro, y que tampoco, bueno, yo fui el que comenzó la tarea aquí. Fue una cuestión de amor, una cuestión de atender a alguna persona, dos, después tres, 10, 50, 100, y el número empezó a crecer, y bueno, en un principio no, aquí nadie hubiese querido venir. Cuando ya la iglesia tenía un número importante de gente, seguramente hubiese varios que hubieran querido venir. Pero en mi caso, bueno, no sé cuándo comencé a ser pastor, pero ponele desde el año 1995, 96, ya se reconoció oficialmente mi pastorado, aunque había comenzado la obra en 1989 en una casa de familia siendo muy jovencito. Y ahí comienza el número a crecer, y cuando ya había un número de tal vez de unas 500 personas en aquellos años, se reconoce, ya no me quedaba otra, en realidad hablo de mi persona, de aceptar el pastorado, porque yo siempre pensaba que iban a matar un pastor, que iba a quedar alguien aquí. Y bueno, me terminó anclando la situación, porque la gente quería que fuera su pastor. Y así fue que terminé quedando como pastor en este lugar. Así que hace varios años ya, ¿no? que estoy pastoreando en este lugar, contento de haber amado tanto a esta gente, una gente maravillosa. Sí, su ministerio la verdad que nos bendice un montón, son de mucha influencia, usted, su esposa, todo lo que hacen por la sociedad también. Y pensaba, y lo que hemos hablado un poquito acerca de esta entrevista, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, siempre la iglesia fue clave, ¿no es cierto?, en la sociedad. Una iglesia activa, una iglesia que ayuda al prójimo, que sostiene al caído, que levanta, que predica el evangelio. Pero en estos tiempos de pandemia, de aislamiento, se dice que hoy, escuchaba el otro día una estadística que el 70% de la población está triste por esto del aislamiento, de todo lo demás. ¿Cuál es el rol de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el rol del creyente? Bueno, hay una lectura que nos da el apóstol Pablo que dice que nosotros tenemos que consolar como fuimos consolados. Y una particularidad de la iglesia es que fue consolada en distintas circunstancias. Es lindo ver que dentro de nuestra gente hay de todo, desde el que fue sanado de cáncer hasta aquel que salió de estar preso, al divorciado, el abandonado. Y lo interesante es que todos fuimos consolados en algún ámbito, y todos tenemos la experiencia de que fue por causa de alguien. El día que esa persona llegó a nuestras vidas, nos cambió la historia. Entonces, creo que es tiempo de llevar este consuelo a la sociedad, una sociedad que no sabe dónde ir, ¿no? Que no sabe dónde estar, que no sabe cómo
cómo salir de esta tristeza, ¿no? Creo que es nuestro tiempo, y como yo te decía hace minutos fuera del aire, creo que es un tiempo de la iglesia. Yo celebro este tiempo. Para mí es la mejor plataforma. No soy el gran actor de las redes sociales, pero es una gran plataforma. No celebro, no me digno con el título de ser un principal dentro del reino de Dios, y realmente no me parece lo correcto. Me parece lo correcto que se levanten todos. Y esto es lo que estoy viendo. Hoy me gusta ver en las redes que estamos todos. Hoy basta entrar a las 3 de la madrugada y encontrar a alguien predicando. Entonces la iglesia es un instrumento de consuelo, y en este tiempo maravilloso creo que está llevando un mensaje espectacular, el único, el verdadero, y celebro esto. Celebro que hay un mensaje que yo he compartido por mucho tiempo, que los templos eran muy parecidos a lo que Jesús dijo al almud, al canasto, ¿no? Que encerraban la luz, como dice en Mateo 5, versos 3 y 14, que también habla de la sal, y que de alguna forma la iglesia hoy está iluminando afuera. Hoy de alguna forma le decimos al suicida, pará. Antes seguíamos cantando en el templo sin darnos cuenta que el vecino de al lado estaba golpeando a su mujer, o tal vez a pocos metros abusándose una niña, porque nuestras fiestas de cultos eran por horas. Y en cambio en este tiempo la iglesia es un instrumento de consuelo maravilloso, y aliento a todos los que están del otro lado que no paren, que sigamos adelante, porque el mundo está hundiéndose y cada vez va a ir posiblemente de mal en peor. No quiero asustar a la gente, pero la realidad es que no da respuestas. La gente puede comprarse 10 pares de zapatillas o 3 celulares y cambiar el auto, pero el ser humano sigue tan vacío como antes. Entonces, celebro que en este tiempo la iglesia esté compartiendo el pan. Los discípulos agarraron las canastas y salieron a repartir el pan. Para mí es un tiempo maravilloso, Andrés. Y Pastor, uno de los temas también que hablamos fue cómo tener fe en tiempos de crisis, ¿no? Donde las noticias, bueno, obviamente que económicas no son buenas para el mundo, la economía del mundo se está cayendo, grandes empresas están quebrando, sin embargo los hijos de Dios siguen avanzando, siguen creciendo, creemos que Dios puede bendecir una iglesia y bendecidos para bendecir, ¿no es cierto? ¿Cómo uno puede tener fe en estos tiempos? Vos me hablaste del COVID antes, ¿no? Del cual por ahí responde a las dos preguntas, no sé si eran dos. Pero una de las cosas que encontramos, Andrés, es que enseña la Biblia en Mateo capítulo 7, habla de la casa sobre la arena y casa sobre la roca, ¿no? Y es interesante que, si no mal recuerdo, en el libro de Génesis capítulo 22, verso 17 posiblemente, nos habla del sacrificio de Isaac. Y ahí el Señor le dice a Abraham que su descendencia será como la arena del mar. Es decir, cuando Mateo 7 está hablando de la casa sobre la arena, es la casa fundada en la gente, en lo que la gente dice, en lo que la gente promete, en lo que la gente puede llegar a lograr. Y creo que en este tiempo Dios está llevando su iglesia a la confianza en la roca. Creo que este es un tiempo donde tenemos que confiar en la roca. Una de las cosas que te cuento, y hablando como compañeros aquí, como si tuviéramos los dos solos, yo reconozco que la gente ha pecado, Andrés, o hemos pecado. Voy a meterme en la bolsa, porque basta que alguien vaya al médico y le digan, tiene una mancha en el pulmón, que la persona entre en un proceso de una crisis terrible. Y ya no importa lo que dicen las escrituras, de que por sus llagas somos sanados, que nuestros padres, abuelos, no fue mi caso, yo fui el primero de mi familia, pero abuelos en la fe por lo menos, creían. En aquellos tiempos no había ni radiografías, ni tomografías, ni nada por el estilo al nivel que conocemos, o no eran fáciles de alcanzar en algunos casos. Entonces usaban la fe, seguían tomando mate, creían y salían a correr si les decían tienen que amputar la pierna, y por fe se declaraban sanos.
Hoy tenemos una generación que le dijeron que tiene problemas de presión y por vida está tratado una pastilla. Y si el pastor le pone las manos, le ora en el nombre de Jesús, va a volver a su casa y va a volver a tomar la pastilla. Entonces hay una confianza en lo que la ciencia, la famosa ciencia, la que a veces decimos que fue puesta por Dios, ha atado en gran manera, ataron los abogados, el miedo a las cartas documento, el miedo a los políticos, a la realidad mundial, a la pandemia, al COVID. Yo me pregunto qué hubiese hecho David en este tiempo frente al COVID, o qué hubiera hecho Jesús, cómo hubiera actuado. Vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo, no me parece interesante reabrir los templos, pero el miedo es aparte de eso. El miedo es una cuestión que el ser humano tiene dentro del alma. El miedo, si bien es un medio de defensa, pero también es un medio que empobrece, que te frena, que te detiene en la vida. Entonces creo cómo hoy se tiene que mover, se tiene que apoyar en las promesas de la palabra, hay que volver a la palabra, hay que volver a las escrituras y volver nuevamente a pensar lo que ellas dicen. Cuando dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, ¿es verdad o es mentira? Cuando dice que ninguna plaga tocará tu morada, ¿es verdad o es mentira? Cuando dice que por sus llagas hemos sido sanados, ¿es verdad o es mentira? Entonces creo que nos tenemos que preguntar, porque yo sé que del otro lado y de este lado podemos decir también, está lleno de teólogos, pero ¿la creemos a las palabras de las escrituras o tratamos ahora de encontrarle un contexto donde tal verdad ya no sea tanta verdad como hace 30 o 40 años atrás, o hace 50 o 100 o 1000? Entonces creo que el creyente tiene que volver a las escrituras. Si hemos aprendido tanto, por lo menos tomemos un versículo y creamos uno, y no nos vayamos queriendo ser maestros de toda la Biblia cuando no creemos un solo versículo. Entonces creo que, Andrés, que hay que volver otra vez más a creer lo que Jesús dijo y lo que fue planteado en las escrituras, lo que decían las promesas mesiánicas, y ponerle un sello del sí, amén. Y cuando nosotros creamos, el miedo se va. Cuando uno cree una verdad, la otra se hace nula. Si a mí me dicen en el médico, usted tiene un cáncer, y yo le creo al médico, el hecho de lo que dicen las escrituras, que Jesús llevó todas mis enfermedades, se hace nulo, porque yo creo esa verdad que el médico me dijo. Tal vez sea verdad, ciertamente para alguien será verdad. Pero si yo creo que por su llaga he sido sanado, en mi alma y en mi mente no hay cáncer que pueda avanzar, porque yo le creía a las escrituras. Entonces creo que tenemos que reafirmar nuestra fe. Y en esto no me excluyo, porque tampoco me estoy haciendo un Superman, ¿no? O realmente el hombre de fe. Yo creo que todos tenemos que aprender a practicar la fe en Dios y todos tenemos que meternos en lo que Él prometió y como dicen las escrituras, ¿no? Decirle a la palabra sí y amén. Porque si Dios lo dijo, debe ser amén. No sé, es lo que yo pienso. Y Él se presenta como el que hizo los cielos y la tierra, el que nos creó en el vientre de la madre. Amén. Entonces yo prefiero creerle a Él. Ese es mi punto de vista. Por eso, ¿cómo enfrentar hoy este temor a esta situación? Tenemos que empezar a creerle a Dios. Estoy convencido que Dios se cansó de una iglesia que cantaba bien, que oraba, pero parecían los mejores, que hacía mensajes espectaculares, pero que en realidad cuando venía el primer resfrío ya lo coronaba como el más mortal del mundo. El COVID-19 es una de las causas de muerte más ínfimas del mundo en este momento. La pandemia real de 1918 a 1920 mató 50 millones de personas. En este momento iremos en número de 500.000 en el mundo. Y ya parece que está en descenso. Entonces, en realidad, y mueren más por accidentes automovilísticos y mucho más por cáncer. Hay cerca de 50.000 personas que murieron el año pasado o el anteaño por causa de cáncer o por causa del tabaco. Murieron muchísima gente y nadie anda diciendo al que fuma, tirá ese cigarrillo porque me hace mal también a mí. Se dice que más afecta al entorno del fumador que al fumador. Ahora, creo que hay otros intereses también sobre esto, ¿no? Sobre esta famosa virus coronado. Pero yo prefiero coronar las verdades de Jesús. Y me hace bien, me hace mucho bien. Me hace
vivir como él dijo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te doy lugar a responder, pues si no hablo mucho yo. Y justo, bueno, tuve que mutear porque había un ruido al lado. Ahí pedí que me auxilien, a ver si podemos. Están construyendo el edificio al lado. Pastor, qué interesante. Bueno, se nota que usted es un apasionado del Evangelio. Creo que todos somos apasionados del Evangelio, porque vemos lo que el Evangelio ha hecho en la gente. Ustedes tienen un hogar también de niños, ¿sí? Ha visto cómo el Evangelio también ha afectado para bien a esos niños, a esas niñas que ustedes cobijan allí. Y cuánto bien hace el Evangelio, cuánto necesita una persona el Evangelio en estos tiempos. Yo creo que el Evangelio es el mensaje. No encuentro otro. Quiero morir con esta verdad y si tengo que morir por esta verdad me gustaría. Yo creo que no hay otro mensaje, no existe otro mensaje, Andrés. No hay. Así que me van a venir ahora con un nuevo gobierno que va a cambiar la historia del país. No sé cuál sería el otro mensaje, que Argentina va a ser dependiente, no sé, de Estados Unidos y vamos a tener miles de dólares cada creyente. La verdad, no encuentro otro mensaje que sacie la vida. Para mí va más allá, cuando uno dice, vos dijiste, es un apasionado del Evangelio, va más allá de responder a lo que quizás yo separo esto en dos cosas, ¿no? Por un lado, al ámbito religioso. Hoy hemos hecho una estructura religiosa con la Iglesia Evangélica. Y cuando uno habla de Evangelio, parecería que habla de la gran organización evangélica. Pero para mí el Evangelio es la cruz, es el Cordero de Dios, el que entregaba la vida por los demás para salvar a los pecadores, cualquiera sea. Creo que realmente hay evangélicos que están condenados, creo que hay católicos que están condenados, y que si no se arrepienten, porque hemos vivido tiempos de hipocresía, y que necesitamos volvernos a Dios con sinceridad y arrepentirnos. Vos dijiste que estoy a cargo de un hogar de niños, y es verdad, nosotros hemos iniciado un hogar de niños, tenemos un centro de rehabilitación de drogas, visitamos mucho las cárceles, también los hospitales, manicomios, y hay una característica, muchos de los niños de nuestro hogar tienen nombres bíblicos. Y uno se pregunta, qué bárbaro, y se emociona, ¿cómo te llamas? Isaac. ¿Cómo te llamas? Ismael, a veces en algunos casos, ¿no? Y uno se da cuenta que la mayoría tuvo padres que pasaron por la iglesia, que pasaron, no quedaron. Cuando uno va a las cárceles, se encuentra muchos hijos de ministros y de cristianos en esos estados. Y dice, ¿pero por qué? Porque en realidad, esto en algunos casos ha sido una religión. Mi fe no impactó ni a mis hijos, no impactó mi familia, no impactó mi matrimonio. Hoy en día hay muchos evangélicos que se separan como si nada, y católicos también. Y no digo que a veces no sea una necesidad por golpes y maltratos, ¿no? Pero en realidad creo que el evangelio, cuando se lo vive en verdad, te transforma la vida, te llena, te sacia. El apóstol Pablo dijo de estar completo en Cristo. Y por eso creo que nuestro evangelio necesita ser llevado de esa manera. Se necesita conocer a Jesús de verdad. No porque papá era evangélico y nací en una iglesia o nací en una familia evangélica, soy evangélico, sino se necesita conocer a Jesús. Y por eso creo que el evangelio es lo mejor. No hay otra cosa más bonita, no existe otro Salvador, ni en Buda no se señaló Salvador, ni Mahoma. Hubo un solo Salvador en la historia, uno solo que se entregó como sustituto, y esa palabra sustituto para mí es quizás la mejor, porque él ocupó mi lugar, y ocupó el lugar de todos. En esa cruz él llevó todo el dolor de todos, cargó toda la maldición de todos, la que me dejó mi padre, la que me dejó mi madre. Es decir, que si alguien me escucha y fue abandonado, fue abusado, fue mutilado,
y dice, pero a mí me maldijeron. Bueno, en la cruz se llevó todo. Entonces, para mí, no encuentro otra medicina mejor, no encuentro. El Hijo de Dios fue levantado y para mí en esa cruz se cumplió toda mi libertad. Y esto es para todos. Entonces, por eso, Andrés, no encuentro otro mensaje más espectacular. Y no soy pastor de iglesia ni de templo, me gusta la afuera, porque creo que mi iglesia, vos la conocés, es un poco grande, pero reconozco que más del 90% de la sociedad, sin encontrar una orilla, sin encontrar cómo sostenerse en la vida, están afuera. Entonces, mi trabajo no está dentro de los templos, mi trabajo está afuera. Y eso es lo que creo. Mi medicina es para el que no la tiene, y por eso creo que el Evangelio es lo mejor que el mundo tiene. No hay otra cosa más bonita. Qué lindo. Predicaba el domingo acerca de que somos iglesia, y justamente esto, ¿no? Sabemos que el pueblo de Dios se encerró, o mejor dicho, el judío, antes de Cristo, adoraba el templo. El templo era todo, claro. Estuvo el templo de Salomón, que fue, bueno, impresionante, después fue destruido, vino el templo de Zorobabel, Herodes reconstruyó un poquito, lo amplió al de Zorobabel, y ese templo era el templo de Jerusalén, era el templo en que los judíos adoraban, y cuando Jesús entró dijo, uno mayor que el templo está aquí, ¿cierto? Y es lo que nosotros hoy llevamos en nuestro corazón, en nuestra vida, llevamos la esencia de Cristo, y cada uno de nosotros siendo iglesia. Por eso le predicaba a la gente, le enseñaba, decía, somos iglesia, y donde estamos, somos el mensaje, ¿verdad? Hermoso, Hermoso. hermoso. Vos sabés que yo soy anti-reforma, ¿no? Sí. Porque en el año 1517 se inicia la reforma, ¿no? La iglesia dispersa pasa a ser pública, gracias a Lutero. Pero la realidad es que desde el año 1517 la iglesia empezó a encerrarse, donde empezamos a definir quiénes eran nuestros líderes dentro del encierro, ¿no? El pastor era el principal, luego el principal de los músicos, el principal de los coordinadores del orden de la iglesia, lo que hoy llamamos sugieres. Y empezamos a encerrar todo dentro de las cuatro paredes. Pues, mientras tanto, si uno analiza la historia, encuentra que la iglesia que más creció fue la que no estuvo encerrada. Entonces, al final de cuentas, entonces el encierro se transformó en una cárcel, en una tumba, porque esa iglesia creciente, floreciente, que le predicaba a todos, perseguida, como dijo Jesús en Mateo 1:8, me gusta la traducción de la palabra testigos, viene de la palabra mártur, y la palabra mártur habla de mártires. Sí. Entonces esa iglesia mártir pasó a estar encerrada con lujos. Ya no teníamos un par de zapatos rotos, sino que ahora empezamos a crecer económicamente, nos compramos buenos zapatos, mejor ropa, nos compramos autos en este tiempo, pusimos pantallas en la iglesia, pusimos buenos equipos, micrófonos sin cable, y empezamos a crecer. Pero en realidad los perdidos seguían tan perdidos como antes, porque nos fuimos encerrando en los templos. Entonces creo que la iglesia es la que le predica al vecino, la que le predica al compañero de trabajo, la que en algún momento lo viviremos, ¿no? La que hace reuniones en sus casas, les predica haciendo cultos, porque ya no hay templo, tal vez no podamos hacerlo públicamente. O tal vez miles reunidos en una plaza porque un ungido apareció en la plaza y empezaron a suceder milagros sobrenaturales, o porque un muerto resucitó en un velorio. Ese es el tiempo de la iglesia, donde los paralíticos se levantaban y los ciegos veían, no donde cantábamos bien y nos veíamos bien en la pantalla, sino el tiempo glorioso de cosas sobrenaturales. Y creo que esa es la iglesia que necesitamos. Esa es la iglesia que invadió el mundo, la que trastornó el Imperio Romano. Vos pensás que 120 revolucionaron en 300 años a cerca de 120 millones de habitantes. 120 nada más que en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, y en el año 312, 313, el Imperio Romano dejó de ser pagano para transformarse en un imperio afectado por el cristianismo. En el año 70, Nerón enciende Roma, 070, enciende Roma, la prende fuego, eso dicen los historiadores, y le echan la culpa a los cristianos porque estaban invadiendo todo el imperio. Entonces,
Creo que estamos lejos de esa realidad, que estamos muy lindos, hemos estado muy lindos en los templos y que necesitamos darnos cuenta de la belleza de Cristo en la cruz y poder llevarla como la mejor medicina, el mejor alimento a este mundo que ya no sabe qué hacer con su historia. Yo te cuento una historia muy chiquitita, sé que el tiempo se acaba, ¿no? Sí. Pero en mi hogar de niños y también en mi congregación, te puedo decir, pero tengo muchos niños que vinieron de familias evangélicas. Algunos, lamentablemente, vinieron porque fueron abusados. Hemos recibido niños con 1 año y medio o 2 años y medio de causa de abuso. Niñas que fueron abusadas, niñas que se ahorcaron con 10 años, me trajeron a todos los hermanitos, niñas que quedaron internadas por días, niñas de 10 años, por causa de la infección producida por distintos abusos. Y muchos eran parte de alguna escuelita, de alguna iglesia, los padres por ahí iban a la iglesia. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió la verdad en el medio, ¿no? ¿Dónde se perdió la esencia sanadora? Es decir, por ahí dirían, tuvimos un cultazo, pero el nene no decía nada y llegaba a casa llorando porque no podía decir lo que su padrastro le estaba haciendo. Entonces creo que la iglesia tiene que despertar, que no somos una congregación coqueta y aparente. Tenemos que ser una medicina para el mundo. Sí, es impresionante, ¿no? ¿Qué se perdió en el medio, dice usted, pastor? Esa esencia del cristianismo, ¿no? De dejarse afectar por la palabra, por el Espíritu Santo. Me gustó esto también de que cada uno afecte a la sociedad donde está. Y me gustó esto también escuchar de un pastor, el médico tiene que renunciar a ser médico para ser un cristiano que practica medicina en un ambiente donde afecta a la gente y lleva el mensaje de Cristo. Y así con el maestro, tiene que renunciar a ser maestro para ser un misionero cristiano en la educación, enseñando otras cosas también, pero afectando a esos niños, afectando a la escuela, a la educación. Creo que necesitamos eso, ¿no? Hoy en día, que la iglesia despierta esto, afectar y transformar este mundo, transformar esta sociedad que tanto necesita. Mira, yo tuve la oportunidad de viajar bastante estos años a otros países y predicar, tal vez como un representante de este país en el Evangelio, ¿no? Y he encontrado algunos países donde por ahí el argentino es resistido, ¿no? Y una de las cosas que en un momento me dijo Dios, aquella hermosa frase, ¿no? Que el apóstol Pablo dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no? Y Dios me dijo, vos no sos un argentino, sino que sos un nacido de nuevo. Vos naciste de Dios, me dijo, ¿no? Y yo empecé a hablar mucho de eso en los países donde iba, y que dejemos un poco nuestro nacionalismo, o lo dejemos totalmente, y que empecemos a adquirir ese nacionalismo que viene de arriba. Y empezar realmente a demostrar que soy un misionero en Argentina. Yo tengo una misión. Lucas 19, Mateo 25 nos habla, Mateo 25 en especial nos habla de que la iglesia perdió 3 aptitudes. Habla justo Mateo 24, las señales antes del fin, pero Mateo 25 habla de las señales antes del fin, pero de la iglesia. Entonces habla de una iglesia que perdió el aceite en gran medida, después la iglesia al final que perdió la misericordia, pero en el medio la iglesia que perdió el negocio de ganar gente, el negocio de Dios. Dios invirtió su Hijo para ganar el mundo. No lo invirtió para que gastemos plata en templos, de lo cual yo he sido parte, sino que Dios lo invirtió para que ganemos el perdido. Él envió a su Hijo porque amaba al mundo, las almas, no la cantidad de arena que juntemos para armar un ladrillo y hacer un edificio. Entonces, creo que tenemos que volver a ese negocio, al negocio de Dios, y sea en Argentina, sea donde me pare. Yo soy un misionero del cielo y tengo que alcanzar ese corazón que ya no sabe qué hacer, que no encuentra solución. Entonces creo, Andrés, que ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que despertar, la iglesia debe despertar y tenemos que alcanzar hasta el último. Todos, si todos hacemos un poco, inundamos el país en breve tiempo. Sí, siempre pienso, si estuvieron bien las marchas contra el aborto y todo lo demás, pero si hubiéramos invertido todo ese esfuerzo
en hacer una campaña evangelística y que las personas conozcan a Cristo. El que conoce a Cristo después no va a abortar, ¿no es cierto? Entonces, haya ley o no haya ley, que indefectiblemente sabemos que lamentablemente en algún momento va a salir, pero también la gente necesita conocer a Cristo para no hacer eso, ¿no? Ni abortar, ni sumarse, ni, en vez de ponernos en contra de todo lo que es LGTB, predicar de Cristo y que reciban a Cristo y realmente no van a hacer esas prácticas, ni mucho menos. Pasa que es un cambio del alma. A ver, no tengo nada contra estas muchachas de pañuelo verde. Creo que no tengo nada. Quizás estoy en desacuerdo con el tema del aborto y algunas cosas más. Pero sí te puedo decir una cosa, que en realidad todas las consecuencias de esos grupos, como podemos decir, grupo quebracho que rompe todo a veces Sí. para no sé, producir un impacto social, quizás sería correcto dentro de un ámbito social sin Dios, pero cuando Dios te llena, ya la ira te la saca, el odio te lo saca. Ya no sos una persona que está llena de rencores, de resentimientos, cambió tu interior. Lo que decíamos recién, si todos, yo no digo de salir a hacer campañas ni siquiera en una plataforma, si todos predicasen, si cada uno de todos los que están en tu iglesia ganaran miserablemente una persona para Cristo por mes, una sola, una congregación de 1000 tendría 12.000 a fin de año. Pero la Pablo decía, predico a tiempo y fuera de tiempo, y era el mandato, ¿no? De todos, y es una recomendación para todos. Y nosotros no hemos tomado esa actitud. Vos fíjate, ¿cuánta gente dentro de tu congregación pasaron décadas sin traer una persona nueva a los pies de Cristo? Pero estábamos conformes porque era miembro de la iglesia, pero posiblemente no era miembro del cielo, era miembro de la iglesia. Entonces creo que tenemos que cambiar, porque aquel que encontró el mejor tesoro del mundo no se puede callar, no puede, es imposible y más que es gratuito para que todos se enriquezcan, no puede permanecer callado. Entonces hubo un problema de desconcierto mental, es decir, algo no coincidió en esa iglesia que marcó la iglesia primitiva, apasionada por llevar a Jesús hora tras hora, con una iglesia o creyentes que por años no le predicaban a nadie. Algo estaba mal. Entonces creo que hay que volver, como dice, mirá qué interesante, que de las 7 iglesias del Apocalipsis, y creo que estamos en el último tiempo, te lo dije antes, la última iglesia se le dice, pero tú te crees rico, pero eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y limpies tus ojos con colirio, porque no estás viendo. Y creo que por eso Dios nos está llamando a despertar, porque la iglesia, si Cristo hubiese venido hace una semana atrás o unos meses atrás, muy posiblemente esa iglesia se hubiera quedado, Andrés, porque la gente perdió el amor que Jesús siente por el mundo. Los creyentes nos hemos transformado en gente coqueta, bonita, guapa, pero se perdió la pasión por aquel que está en una esquina drogándose y matándose. Salíamos de los templos y si algún ladrón venía a robarte el celular, no veíamos al pecador, veíamos el celular. Y éramos capaces de agarrarnos a trompadas o de tratar de empujarlo y golpearlo. Mas la iglesia primitiva daba la vida por ese delincuente. Entonces, hay una diferencia. La iglesia perdió su calidez o su calidad. Y en esto tenemos que empezar a trabajar de vuelta. Tenemos que parecernos a esos creyentes que morían incendiados o encendidos cantando. Morían cantando o iban al Coliseo y se tomaban de las manos y adoraban a Dios mientras los gladiadores venían a atacarlos. Entonces creo que un cambio, se necesita un cambio, y creo que Dios está llamando a la iglesia a un cambio. Esa diferencia entre la iglesia, claro, perseguida, que daba su vida, como decía recién, y moría predicando, y hoy personas que porque llovió un poquito no fueron al culto o no predican por vergüenza, por esto, por lo otro, claro, dar la vida es lo que se necesita. Pastor, sé que tiene bueno, tiene un programa de radio y todo lo demás. ¿Qué le parece? Yo creo que ya el mensaje fue dado para aquella persona que es creyente. Por ahí en 5 minutos resumir a aquella persona que no conoce a Cristo y hoy nos está mirando, para que pueda recibir a Cristo y terminar orando
por la audiencia. Bueno, en pocas palabras, yo no sé si habrá algún politólogo o algún sociólogo o alguien que pueda prever lo que está por venir en el mundo, pero favorable o lamentablemente tenemos las escrituras que nos dan un pequeño panorama que se llama la Biblia señales. Y creo que estamos realmente avanzando en un tiempo donde posiblemente las cosas no mejoren, donde tal vez tengamos un tiempo económico que pueda mejorar un poquito, no lo sé. Pero las escrituras nos hablan de que el mundo va hacia un superego que va a llevar al fin. Y creo que tenemos que ponernos a cuenta con el que creó todas las cosas. Es innegable que alguien trabaja en medio de una sociedad que se sigue manteniendo con el paso de los siglos. Somos destructores de aguas, somos destructores de oxígeno, somos destructores de vida, somos destructores de otros, abusadores de gente, quizás desde lo laboral hasta lo que queramos pensar. Y no sé qué es lo que sucede hasta hasta de la fauna y de la flora, ¿no? Pero hay alguien que sostiene todo esto, hay alguien que sostiene el equilibrio de la eternidad del universo, alguien que le dio 23 grados de inclinación a la Tierra, la distancia justa de la Luna hacia la Tierra y del Sol hacia la Tierra. Hay alguien que está trabajando en todo esto de sostener, y dice la Biblia, simplemente por el amor que Dios le tiene a todo ser humano. Simplemente. Y alguien dirá, pero ¿cómo puede ser Dios amor? Dios es amor, sí, por todo lo que se vive. En realidad es la maldad humana. No es un Dios que se olvidó del humano, es un humano que se olvidó de Dios. Y este es un tiempo donde yo quiero decirle a todo el que me está escuchando que hay alguien que lo está buscando para consolarlo, para abrazarlo, para darle una respuesta al alma, para saciarlo. Y aunque no tenga nada, lo va a tener todo. Y aunque lo tenga todo y en el alma no tenga nada, también lo va a tener todo. Pero necesita un encuentro con su creador, necesita volverse a su creador, necesita encontrar a aquel que murió en la cruz como sustituto perfecto. Por eso hoy yo quiero alentar a aquel que nos está escuchando que pueda rendirse a su Salvador, que pueda darle una oportunidad, que pueda decirle quiero conocerte. No es necesario hacer largas oraciones, es necesario ser sincero y presentarse como un pecador. He fallado, he mentido, estafado, engañado, abusado, he matado, asesinado, lo que fuere, o me traté de quitar la vida. Pero es necesario ser sincero y mostrarle la basura que uno tiene adentro a este Salvador y decirle, no me aguanto más, no aguanto más la vida, necesito ayuda. Entonces, si hay algún amigo conocido, desconocido, o algún enemigo, tal vez, yo quiero decirle que hay un Dios que entregó a su Hijo para salvarle y que esta es la oportunidad de poder encontrarlo en esa cruz. Que se vuelva, que corra a la cruz, que lo abrace, que se entregue, que se rinda, porque va a encontrar la vida en abundancia, va a encontrar la libertad del alma, la sanidad de todas las heridas que ha traído, que este es el momento de encontrarse con su Salvador. Y yo quiero invitar a esa persona que haga una oración sencilla ahora, que le diga a Jesús, Señor, necesito ayuda, no puedo más. Somos nosotros los pastores tal vez uno de los peores referentes de la cruz, posiblemente, pero el que está detrás de nosotros es el perfecto. Es aquel que nos enamoró un día, y yo quiero decirle a esa amiga, ese amigo que está del otro lado, que ahora mismo le diga a Jesús, necesito ayuda. Así que le invito a ese que está del otro lado que pueda aceptar, reconocerlo a Jesús como Salvador. Y si quiere lo acompañe en una sencilla oración. Hacemos una simple oración así. Amigo que estás del otro lado, te invito a cerrar tus ojos y a decirle a Jesús, Señor Jesús, necesito una respuesta. Necesito conocerte. Necesito que intervengas en mi vida. Necesito ayuda ahora mismo. Señor, ven a mi vida. Te invito a que se lo digas ahí con tus palabras. Yo quiero orar por los que me están escuchando. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por cada amigo, por cada amiga. Te pido por los decepcionados, por cada hijo de ministro, por cada creyente que alguna vez fue a la iglesia, por aquellos que le fallamos. Te pido, Señor, que extiendas la mano y puedas alcanzar
a cada corazón. Que hoy alguien se vuelva, que Andrés pueda tener noticias. Yo bendigo a todos los que nos están escuchando y que sea un día glorioso, un día de nuevas aperturas, un día de nuevas expectativas. Señor, bendigo a los oyentes y ruego en el nombre de Jesús que la sanidad divina alcance a alguien, ahora mismo. Vuelvo a repetirlo, en el nombre de Jesús, ahora mi Padre. Señor, bendigo a toda la audiencia que nos está escuchando, para tu gloria y honra. Vuelvo a decirlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Andrés. Gracias, Pastor Walter, por su tiempo, por este momento que hemos tenido. Lo he disfrutado un montón, sé que la audiencia también. Y como dijo usted, queremos tener noticias. Aquella persona que se haya acercado al Señor, que se haya reconciliado, quizás estaba lejos, o si lo conoció hoy, conoció a un Cristo, a un Jesús que no conocía, queremos saber. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Un placer, que Dios los bendiga. Y bueno, no sé si me desconectás vos o me desconecto yo acá. Yo desconecto. Bendiciones a todos. Listo, Dios los bendiga a todos.